¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde seguimos haciendo F5 actualización respecto a todo lo que tiene que ver con la última hora de Kylian Mbappé, las últimas noticias en un día clave, en el deadline, en el límite con respecto a esa prima, ese 50% en teoría que cobraría Kylian Mbappé a partir del 1 de agosto, siempre y cuando siga siendo jugador del Paris Saint-Germain. Importante. Hay novedades que concretan y detallan esta información respecto al cobro de este tipo de prima, como estamos diciendo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque está habiendo algo de confusión al respecto y cabe decir que en este sentido Pedro Morata vía COPE lo ha explicado bastante bien. Según fuentes de presidencia del PSG, informa el periodista, Mbappé cobrará la prima de fidelidad de 60 millones de euros, no 80, esté o no esté en el Paris Saint-Germain. El dinero lo percibirá a lo largo de la próxima temporada en plazos, es decir, prorrateado durante la próxima campaña 23-24, es decir, no va a recibir de golpe aquello que se estaba vislumbrando informativamente o se estaba dejando caer de los 40 millones, ¿vale? Importante estos matices respecto a esta información que tiene que ver con la prima de fidelidad, ¿de acuerdo? Muy importante porque, como digo, estamos en esa fecha límite que se ha estado hablando del 31 de julio, por ende del 1 de agosto. Vamos con más noticias informativas, con periodistas que entiendo que pueden ser interesantes siempre escuchar su información. Y en esa línea se mantiene, por ejemplo, Carlos Carpio respecto a días pretéritos. Es inevitable que Kylian Mbappé fiche por el Real Madrid este próximo verano. Es decir, el subdirector de marca es de esos periodistas españoles de renombre que más claro tiene que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Es decir, este tío le tendríamos básicamente dentro del rango de los optimistas, ¿no? Hay periodistas que han estado siempre en esa línea de que el Real Madrid no se planteaba la operación Mbappé para 2023, sobre todo periodistas que eran un círculo inmediato cercano al propio club, al propio Real Madrid, cercano en teoría, siempre en teoría, a la directiva. Pues bien, Carlos Carpio se marca en este punto de optimismo sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Importante también lo que nos dice Santiago Auná, periodista bastante reconocido en Francia. En Qatar lo tienen muy claro. Si Kylian Mbappé no quiere marcharse, no jugará ni un minuto la próxima temporada. Es decir, esto es un órdago clarísimo, súper claro, desde Qatar, blanco y en botella. Y luego también quería enseñaros la información de Ramón Álvarez de Mon, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con su vídeo de YouTube, que me parece pues bastante esclarecedor, ¿no? Dentro de la etapa informativa que ha llevado Ramón. Kylian Mbappé se siente muy agradecido y en deuda con Florentino Pérez y el Real Madrid. Su entorno ya empieza a planear su vida en Madrid. Esto, como digo, tiene que ver con el último vídeo que ha subido en su canal de YouTube el propio Ramón Álvarez de Mon, ¿no? O sea que todo más o menos va por la línea optimista, ¿no? De que al final el destino es el que es y el destino sería ver a Kylian Mbappé siendo no un jugador del Real Madrid. Pero por último, quiero cerrar también con otra información de una de las personas periodísticamente que se le vinculan con más cercanía a Mbappé. Siempre, además, se ha dicho de esta manera, tanto ahora como anteriormente. Como digo, me gusta sacar siempre periodistas que tienen una buena información, ¿no? Como en teoría es Julien Laurens, el periodista de ESPN, amigo de Kylian Mbappé. Porcentaje de que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid este verano, 100%. 100%. Este periodista cabe decir que fue el mismo que en su momento confirmó al 100% que Karim Benzema dejaría el Real Madrid, cuando se estaba marcando, delimitando una línea de que iba a continuar en el Real Madrid, o incluso cuando el propio Benzema había dicho que iba a seguir en el Real Madrid. O sea que esto también, importante que lo tengamos muy, pero que muy en cuenta, ¿no? Son informaciones optimistas porque hay que decir que las informaciones que salen mayoritariamente van en esa línea. Como ya sabéis, yo me mantengo en un espectro bastante moderado de optimismo porque estamos hablando de Mbappé, pero nosotros desde aquí vamos a seguir trayendo, por supuesto, toda la línea informativa que hay día a día con Kylian Mbappé. Sé que es un tema que os cansa, pero es una fecha clave, este 31 de julio, y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Un Rodrigo Fáez también que ha ido en ese punto de que la próxima semana, esta semana, se podría concretar el fichaje de Mbappé. Hay más informaciones. Si queréis, no he querido hacer un vídeo en este caso largo, si queréis dejármelo todo en el cajón de comentarios, otras informaciones de otros periodistas que consideréis de valor, me lo dejáis aquí también y, cómo no, iremos actualizando, haciendo F5, como digo, de todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé. Déjame tu opinión, déjame tu comentario.
¿Cómo ves el asunto de Mbappé? Porcentaje de optimismo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo respiráis con esto de Kylian Mbappé? Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.